Buenos días. Buen día, Licen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo terminaron los exámenes? Dice un buen día. Pésimamente mal. ¿Cómo Pésimamente. es eso? No, yo no puedo El creerlo. último examen, el más difícil de todos, el último examen fue para sudar. Yo me quedé sin uñas en el último examen, dice. Pero ¿cómo así? Muy complicado el último examen, licenciado. ¿Y cuál fue el Muy último? difícil, muy difícil. Una cosa muy berraca, muy berraca. El de psicología. Vaya. No me digan. Le hicieron una consulta. Esta evaluación que están pidiendo para los dos, ¿qué hacerla Sí. ahorita o hasta Ahora- qué tiempo? Porque es un poquito larga. Se pregunta por cada docente. Ahora voy a explicar. A ver, Carlos, ¿es una broma o realmente el examen estuvo difícil? No, Liden, es una broma. No se preocupe, Ah, tranquila. Seren es el licenciado, se tiene mucho estrés con las bocinas de los autos y sus vecinos. No se preocupe. Tranquila, Lisen, no se preocupe. Lisen, le quería preguntar, ¿esta evaluación docente hay que hacerla ahorita o en qué tiempo o hasta cuándo? Porque es un no, poquito larga. cuando ustedes terminen en la clase, la pueden hacer, pero es una por docente. Sí, son 15 preguntas por docente en realidad. En realidad vendrían a ser 90 preguntas. Es nuestra Bueno. evaluación. Ustedes son los que nos evalúan a nosotros. Ya Solo fue. que no hay espacio para comentarios personales, ya está predeterminada la pregunta. Nos desquitamos entonces. Ay, qué feo. Vamos a esperar unos minuticos que se incorporen todos. Creo que algunos ya empezaron a hacer el examen para los docentes. Están escribiendo. ¿Eso es hasta hoy día, Listen, o Ojito tenemos con el tiempo? cabello. Dicen cambió de look, ¿no? Sí. Oh, listen. Mm. Ni y, cómo voy no. y voy para blanco. Ah, chinga. Quería Dice, hacérmelo blanco, pero no, me quemó el cuero cabelludo. Pero ustedes son los primeros que se percatan o los primeros que hacen el comentario, porque ayer di clases todo el día, nadie me dijo nada. Fui a la universidad a firmar las actas de examen, nadie me dijo nada. Digo, ¿qué será? No tienen percepción, dicen. No olviden porque nuevo les es gratis estudiante esta gente. estudiantil. No se preocupe. O lo habrán notado, pero no hicieron referencia a comentarios sobre eso. Envidiosos. Es posible que haya sido eso. Envidia. Verdad, tienen envidia que a usted le quedó bien y a otros no les queda. ¿Será? Por eso prefieren evitar cualquier comentario. Yo creo que ya están todos, ¿no? O la mayoría. Bien, revisaron las notas Sí. y quiero escuchar si alguien no estuvo de acuerdo con la nota. Bien, al parecer todos estuvieron de acuerdo. De cualquier manera, si alguien quiere revisar el examen, me puede... Le hice una pregunta. Sí. ¿La nota es del examen, solo directo lo puso esa nota? ¿A qué se refiere?
en que, ¿cómo le puedo explicar? Como diciendo el examen dimos, ¿no es? Y la nota que sacamos lo puso ahí directo o también puso lo que fue que tuvimos la asistencia y todas esas cosas. Para mí la asistencia no tiene puntuación. La participación en clases para mí sí es importante. Sí es importante. La asistencia para mí es un deber, es una obligación de ustedes participar en clases. Para mí, eso no es un reconocimiento al punto de otorgarle 5 puntos por asistencia. Es un deber de ustedes participar en las clases y no ausentarse. Es mi consideración, fíjense. De cualquier manera, si alguien quiere que revisemos el examen, pues lo revisamos. Eso no tiene problema. Y al final, Lisa, yo Ya. creo que todo el mundo sabe eso, ¿no? Dice, Yo no estoy autorizada a decir la nota, a decir el puntaje. Lo que podemos revisar es el contenido del examen. Salía, dicen, creo, al final de la prueba, la nota. No Sí, sé. salía, porque la nota que me salió al final es la que yo tengo ahí en mis notas. Quizá por eso igual preguntó a la compañera si tomaba en cuenta la participación o trabajos. Ya. Bien, si alguien quiere revisar, al final lo hacemos. ¿Y ya? Bien, entonces vamos a continuar estudiando los subsistemas de la personalidad. En el día de hoy vamos a estudiar un subsistema muy interesante que constituye la imagen de sí mismo o autoimagen. Pueden silencien sus micrófonos, por favor. ¿Ya? Bien, como les decía, en el día de hoy vamos a estudiar la autoimagen. Es la imagen o la percepción que tiene cada persona de sí misma. Dice que la imagen o representación mental que se obtiene de uno mismo y que no representa solamente los detalles que pueden estar disponibles a la vista, como pueden ser la altura, el peso, el color del cabello, el género, el coeficiente intelectual, etcétera, sino que también tenemos elementos propios que se han aprendido acerca de sí mismo, ya sea por experiencias personales o por la internalización de los juicios de los demás. Una definición simple que lo representa la autoimagen de una persona es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que cree o piensa la gente de usted? Esta pregunta ustedes se la van a hacer. Quiero que ustedes mismos se cuestionen, ¿no? La autoimagen es esa fotografía interna y con frecuencia falsa que tenemos de nosotros mismos y que está presente cada vez que decimos o pensamos yo soy, yo no soy, y que es la responsable de decir yo puedo o yo no puedo respecto a cualquier esfera de nuestra vida. Tenemos entonces hasta aquí el concepto de autoimagen. Quiero escuchar algún comentario, alguna pregunta respecto a lo que se refiere la imagen de sí mismo. Adelante, estoy a la espera. Lisa, lo que entendí. ¿Sí?
a lo que entendí, yo pienso que las personas normales, digamos, ¿no? Las que todavía no tienen razonamiento, tienen una percepción de la imagen que proyectan hacia otras personas conforme a lo positivo que ellos ven en sí mismos, digamos, pero nunca ven lo negativo que proyectan. No sé si me dejo entender. No muy bien. 50-50. No, que no te entendí muy bien. Te escuchaba un poco Ya. cortado. Que, A ver. que las personas proyectan, bueno, en sí mismo ellas se dan a entender que ellas proyectan siempre lo bueno, pero no ven en ellos mismos lo que proyectan también lo malo. A veces, existen muchas personas que están conscientes de su lado negativo y hasta lo disfrutan, de ser malas, por decirlo comúnmente. ¿Sí, Carlos? Listen, yo tengo una pregunta. Ajá. Dice que el hacerse la pregunta, ¿qué piensa la gente de mí? Ayuda a dar una definición simple de qué es la autoimagen, ¿cierto? Pero, bueno, en algunas otras literaturas también encontramos que el hacer esta pregunta hace que nosotros subjetivamente vayamos formando o creando algo que en realidad tal vez no somos o que las demás personas no piensan de mí. Por ejemplo, en alguna de las literaturas dice que nosotros perdemos tiempo en cosas que no son necesarias. Por ejemplo, nos dedicamos más al punto de saber qué la otra persona puede llegar a pensar de mí y empiezo yo en mi cabeza a imaginar cosas o a crear cosas que en realidad la otra persona no lo piensa así. Entonces, estoy un poco confundido en poder resolver esta pregunta. ¿Sí? ¿Hasta qué punto a mí me permite realizar esta autoimagen y hasta qué punto me permite tal vez destruirme como persona internamente? No, a ver, no es tan así. Recuerden que tenemos una entidad biopsicosocial, ¿verdad? Que constantemente estamos en intercambio con el medio externo. ¿Es cierto o no? Sí, eso es cierto. Bien. Se dice que hasta alrededor, es decir, aproximadamente a los 18 años de edad, hasta esa etapa de la vida se está formando nuestra personalidad, ¿no? Y que ya en el proceso de desarrollo psicomotor, de igual manera se va desarrollando nuestra personalidad y con ello, por supuesto, esta interacción social, ¿verdad? Que tenemos con el medio que nos rodea. De ello, fíjense que no por gusto estamos estudiando todos los temas anteriores. De ello, nosotros vamos sumando las experiencias, las vivencias, todas las conductas que vamos aprendiendo. Entonces podemos decir que todo esto es como una sumatoria, ¿no? Y que es lo que va formando nuestra personalidad. Por tanto, muchas veces las personas dicen, no me importa lo que piensan de mí. Si estoy actuando mal, si estoy actuando bien, soy yo y voy a asumir las consecuencias, ¿no? De mis actos. ¿Lo han escuchado hablar? Con otras palabras, sí, no tan a fondo. Normalmente Bueno, dice, yo pero no como de la gente, estoy yo vivo dando de la ellos. idea, ¿no? Más bien, muchas veces las personas que son conscientes de que están obrando de manera negativa o incorrecta, se justifican con esta frase, porque saben, están conscientes de que su comportamiento es negativo o es incorrecto y se justifican. A mí qué me importa si soy yo quien lo estoy haciendo y voy a asumir
o muchas veces ni siquiera piensan en las consecuencias que después tienen que asumir, quizás a largo o a corto plazo, pero al final va a tener una consecuencia, ¿no? Pero bueno, en ese momento está obrando mal, consciente o inconsciente, pero está obrando mal. Una vez que la persona, que lo correcto es que siempre hagamos las operaciones del pensamiento para comprender cómo estamos obrando, incluso en lo que vamos a hablar. Está capacitado nuestro cerebro para pensar, para analizar lo que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces siempre tratamos de hablar lo más correcto posible, tratamos de hablar sin herir a la otra persona, tratamos de ser empáticos, tratamos de ser amables, ¿verdad? En muchos de los casos. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta las bases fisiológicas del temperamento, incluso el carácter, en muchas veces nos tornamos irritables o nos tornamos un poco agresivos con otra persona. Entonces, todos estos subsistemas que hemos estudiado desde la primera clase intervienen como todo un proceso en la regulación de nuestra personalidad. Y sí es importante tener en cuenta, fíjense, desde el mejor punto de vista, qué piensa otra persona de mí. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la posibilidad de mejorar mi personalidad hasta que se instala alrededor de los 18 años. Pero esto hay que hacerlo un poco consciente. Siempre que yo quiera ser mejor persona. Entonces, no es que vivamos pendiente del qué dirán de mí. Fíjense, no quiero que lleven las cosas a los extremos. No voy a vivir pendiente al qué dirán, porque ya entonces voy a vivir de prejuicios, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de interesarme en este momento qué piensan otras personas de mí para yo conocer mi imagen. ¿Me hice entender? Entonces, Lisa, en este caso, disculpe que le corté, ¿Sí? debemos hacernos esta pregunta desde un punto crítico, personal, razonable. Exactamente. No Con el puedo punto de vivir, vista de qué puedo mejorar. si yo vivo pendiente, si yo constantemente me estoy preocupando por el qué dirán o qué pensarán otras personas de mí, ya estaría entrando en un sistema de prejuicios, de tabúes, porque voy a estar preocupada por el qué dirán. Pero no es el caso. El caso es que en este momento yo pretendo que ustedes analicen qué piensan las personas de ustedes. Ahora sí, Lisa, gracias por ¿Ya? la aclaración. Sí, sí. Volvemos. ¿Algo más? ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Entonces volvemos a compartir el documento. Bien, vamos a ver aquí una clasificación de la autoimagen. Dice que existe un criterio sobre la autoimagen resultante de cómo el individuo se ve a sí mismo. Resultante de la forma en que otros ven a esa persona. Y resultante de la forma en que el individuo percibe lo que ven los demás de sí mismo. Vamos a detenernos aquí. Resultante de cómo el individuo se ve a sí mismo. A ver.
¿Qué Bueno, pudiéramos decir? ¿Sí? yo creo que esa manera de poder analizarlo es de alguna manera práctica frente a un espejo, porque estoy yo solo contra el espejo y saber Muy cómo yo me bien. miro, sin necesidad de tener una segunda o tercera persona, un factor extra que en lo que yo me pueda desconcentrar, sino a mí en lo personal yo creo que podría ser esta frente a un espejo, la mejor manera. Ujú. ¿Qué más? Listen quiere decir lo que pensamos o percibimos de nosotros mismos. Exactamente. Cuando nosotros hacemos, por decirlo con palabras técnicas, una caracterización personológica, que la hacemos en este momento, estamos viendo este subsistema autoimagen, pero ustedes en las consultas ante sus pacientes en no más de 5 minutos van a hacer la caracterización de ese paciente, la caracterización personológica de ese paciente. ¿Ya? Fácilmente ustedes pueden hacer una caracterización que vamos a hacer la práctica, como siempre hacemos en cada subsistema. Ustedes van a hacer la práctica de autovaloración. Pero importante es que cada persona conozca sus características individuales, porque ya ustedes saben que la personalidad es única e irrepetible. Que ni siquiera hermanos gemelos son idénticamente iguales, porque tienen rasgos de personalidad que lo identifican, ¿verdad? Entonces, cada persona tiene una autoimagen individual. Y es lo que yo pretendo que hagamos, que cada uno tenga su autoimagen formada. Es decir, que conozca todas las características de la personalidad de cada uno de ustedes. Bien, resultante de la forma en que otros ven a la persona. Ahorita yo puedo hacer un comentario de uno de ustedes refiriéndome a algunas características de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al carácter, responsabilidad ante el estudio, responsabilidad ante las tareas. Y todo eso forma la base del carácter y con ello algunas características que yo puedo emitir, por ejemplo, de los que más participan en la clase. Igual de los que menos participan o los que nunca participan, yo me puedo ir conformando una idea sobre la imagen de personalidad de cada uno de ustedes, que quizás no coincida con la autoimagen que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque pueden influir algunos factores. Por ejemplo, pueden ser personas tímidas que no les gusta participar, que no les guste participar en el grupo, personas que tengan miedo escénico, ¿verdad? Y que aunque tengan deseo de compartir el contenido, de hacer alguna pregunta, de emitir algún criterio, se cohíben de hacerlo por el temor que tienen a expresarse en público. Y todo eso se va formando una caracterización de la personalidad de cada uno de ustedes. Un ejemplo que les cité. Ustedes saben que en la esfera personológica, pues vamos a evaluar todo. Más adelante vamos a hacer un test para conocer, para que cada uno de ustedes conozca su autoimagen. Resultante de la forma en que el individuo percibe lo que ven de los demás. ¿Qué puedo opinar? ¿Qué pueden opinar de este criterio? Resultante de la forma en que el individuo percibe lo que ven los demás de sí mismo.
podría el individuo darse cuenta de la manera en que lo trata, darse una idea de cómo lo percibe. Ajá. De cómo lo tratan, de cómo lo miran. Recuerden que la observación en todo momento juega un papel importante, ¿verdad? ¿Sí, Carlos? Pero yo creo, dicen que en este punto hay una línea muy delgada entre lo que yo puedo percibir en realidad y en lo que quiero percibir de las demás personas. Ojo con eso. Porque a veces las personas perciben algo bueno de mí y lo dicen entre ellas, pero yo, a mi forma de parecer, percibo que ellas están hablando algo mal de mí. Algo que no va de acuerdo conmigo, porque muchas veces no lo dicen. Pero es como usted decía hace un momento, a veces esa percepción que nosotros tenemos, valga la redundancia, de lo que las demás personas piensan de mí, se convierte en tabú y empezamos a vivir de estereotipos, porque no llegamos a comprender y ni siquiera llegamos a preguntar a las demás personas qué piensan de mí, sino que yo empiezo a pensar por las demás personas. Y yo creo que eso ya es un problema. Exactamente. Para que ustedes sigo insistiendo, en todo está ordenado. Todos los temas que estamos estudiando están ordenados y solamente los vamos a separar para estudiarlos. Pero es como una cadena, que un eslabón depende del otro. Fíjense, cuando encontramos una persona, por ejemplo, con algunas... Un momento, hay alguien en la sala de espera. Algunas personas, por ejemplo, inseguras. Las personas inseguras siempre piensan que el demás está hablando como, ¿para bien o para mal? Para mal. Para mal. Las personas, exactamente, las personas inseguras ya está. Las personas inseguras son personas generalmente insatisfechas, personas que, como pudiéramos decir, que son complejistas, ¿verdad? Y cuando te miran, entonces esas personas perciben que te están criticando, que están hablando mal de ti. Es decir, nunca piensan que pudieran estar halagándote, que pudieran estar hablando a favor de alguna virtud que tenga la persona, porque estas personas inseguras generalmente piensan que no tienen virtudes. Entonces, todo esto lo vamos a tener en cuenta para que ustedes vean que todo es importante en psicología. Y todo esto es expresado a través del comportamiento, porque imposible que podamos adivinar qué piensa esa persona, sino que lo que piensa lo expresa a través de su comportamiento. Y eso es lo que nosotros podemos percibir, el comportamiento de las personas. Y ese comportamiento nos emite constantemente un mensaje, que es el que nosotros vamos a traducir. De igual manera, si encontramos una persona segura de sí misma, con una autoimagen positiva, pues con esta persona podemos entablar fácilmente una conversación, un diálogo. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Volvemos a entrar. Podemos entablar fácilmente un diálogo o proponer un tema, o quizás sin proponerlo, el tema aflora, ¿no? Y podemos conversar abiertamente con esa persona. Es una persona que tiene una autovaloración positiva y esto nos ayuda bastante, pero fíjense, ojo con esto. En nuestras consultas vamos a encontrar pacientes con todo tipo de características personológicas y tenemos, no es debemos, tenemos que aprender a trabajar con todas las características de personalidad, porque nosotros no elegimos los pacientes. Bien. ¿Qué más? Quiero escuchar criterios.
Pero le hice bueno, hay personas que a veces tienen ya ese trastorno de que mucho hablan para él o para ella sin saber qué es lo que están hablando. Y eso hay que no saben, ¿cómo le puedo? Que no saben cómo poder expresarlo ya hacia otra persona, cómo tener la ayuda, porque hay ese trastorno que ahí está hablando para mí, cosas que todavía no se sabe si esa persona hablan para él o no. Por eso yo he tenido una amiga que igual, que muchos decían, está hablando para mí, tiene ese trastorno de su imagen en que la bajonearon en total, porque decían que era fea, que cosas que a ella le sentía mal y por tener esa imagen y de ese criterio hacia ella, ella se sintió devastadamente mal hasta que tuvo que ir a un psicólogo para recuperar todo lo que tenía, para que le suban su autoestima y todo, porque ella de estar poniendo esa imagen hacia ella no se sintió después bien. Así es, estas personas inseguras les podemos decir la frase típica del Principito. ¿Cuál es? No me diga que no leyeron el Principito en su infancia. ¿Cuál es la frase típica del Principito? Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué podemos entender de esta frase? Que no nos dejemos llevar por lo que dicen las personas, o sea, porque la mayoría solamente se fija en el físico. Exactamente. Y, o sea, te ven bonita, o según ellos te ven fea, bonita, o mal vestida, o bien, y ya la gente empieza a hablar cosas que no van, digamos, que no son, y no deberíamos dejarnos llevar por eso. Y si a alguien no le gusta, qué sé yo, la manera en que vos pensás o hablas, yo lo que hago es como que intento sacar lo bueno y mejorar. Pero después si es un comentario que yo sé que yo no soy así y la gente sigue hablando, no le doy importancia. ¿Alguien más? Muy bien, Alejandra. ¿Alguien más? Yo quería mencionar sobre lo que estaba hablando de las Ajá. inseguridades. Son mayormente personas que son inseguras de sí mismas o que han tenido algún problema de autoestima. Y ya al una persona solo mirarlo o murmurar cerca de él, ellos ya se condicionan a bajonearse o a que están hablando algo mal para ellos. Solo a las personas que tienen autoestima o autovaloración por defecto les hace daño que le digan fea. Es posible que una persona que no sea agraciada físicamente, pero tiene autoestima elevada, le digan fea y no le afecta. Eso es Hay lo más personas que sí la importante. afectan, igual. ¿Perdón, Diego? Yo creo que también juega también lo que es psicológicamente la persona cuando la persona, digamos, mucho critica, muy criticona es, digamos, y a la persona no se sabe si le va a afectar, digamos, pero llega ese momento, hay personas que llegan el momento de matarse o de ya no darle importancia a su vida por nada más porque le dicen que es gorda, eres feo, eres así. Y hay personas que llegan a ese temperamento de no valorarse ya ellos mismos, digamos. Listen, Sí. Yo recuerdo que la psicóloga de mi colegio nos hizo sacar una hoja a todos y que la dividamos. Y dijo que en una parte pongamos todas las virtudes, las cosas bonitas que tenemos. Y al otro lado, todos los defectos. Y todo el mundo pensaba como, pucha, los defectos nunca lo voy a tener. Pero la verdad es que los defectos eran pocos comparados a las virtudes que tenemos. Solamente que nosotros no las vemos.
Y fue muy bueno hacer eso porque ella nos pidió que siempre veamos las virtudes que tenemos, porque el mundo entero ve los defectos. Y no sé, uno se siente mejor cuando ve que tiene muchas cosas buenas y que quiere lograr más. Entonces, eso ayudó mucho en el colegio. Así es. Esa es una de las técnicas cognitivo-conductuales que hacemos para trabajar autoestima. ¿Alguien más? Listen, disculpe, eso no va relacionado también cuando van entre parejas, listen, entre hombre y mujer, digamos, cuando están cortejando así, digamos que uno quiere dejarlo. Bueno, a mi parecer, no sé si se ve así, listen. Cuando estamos cortejando, no vemos los defectos, ¿no? Solamente echamos a la luz las virtudes de la otra persona. ¿Por qué? Porque estamos conquistando. Sin embargo, cuando ya nos percatamos, cuando se acaba el amor, cuando aparece otra persona ante nuestros ojos que creemos es mejor para nosotros, entonces ahí comienzan a aparecer los defectos de la persona que tenemos. ¿No es cierto? Ahí se arrepienten, le dicen. Así mismo es. Sí, dice. Vi un video en el que decía que la corteza, el lóbulo frontal, que está en la corteza frontal, se desactiva cuando uno tiene esos sentimientos del amor, que es donde reside la toma de decisiones. Por eso dicen que el amor es ciego. Listen, ¿y será que no puede explicar es ciego hasta un día, ¿no? Listen, es ciego hasta un día. Listen, buenas. Quisiera escucharle, Listen, a usted personalmente. ¿Se cortó? Parece que se le cortó. Hay que hacer ese test de autoestima que mandó Lisen al grupo. Al final lo vamos No a se hacer. escucha. Nos queda un minuto. Voy a finalizar y volvemos a entrar para aprovechar el tiempo, ¿ya? Y el test que mandó al grupo del WhatsApp. No, al final, es para el final, para que ustedes lo hagan. Ya listo. Listo. Bien, voy a cortar porque nos queda menos de un minuto y volvemos a entrar, ¿ya?